Queridos hermanos, les saludo en este día de estudio bíblico. Continuamos en el viaje de Jonás. Hemos estado estudiando el libro de Jonás cada viernes y esperamos que el Señor nos bendiga a través de él, que podamos buscar la voluntad de Dios a través del ejemplo de Jonás. Si bien es cierto, en la generalidad quizás el ejemplo de Jonás no es el más atractivo, pero nos deja mucha enseñanza en el propósito de ser obedientes y de considerar que la voluntad de Dios se cumple sí o sí, de acuerdo a su soberanía. Iniciamos hoy el capítulo 4. El capítulo 4 de Jonás ya es la parte final de los acontecimientos después del arrepentimiento del pueblo de Nínive ante el mensaje de Jonás. ¿Lo recuerdan? De aquí a 40 días Nínive será destruida. Este era el mensaje de Jonás. Un mensaje simple, sin mayor complicación, sencillo. No usó de grandes palabras. Hasta en algún momento podríamos pensar que lo hizo con desdén, sin mayor interés en que el pueblo de Nínive se arrepintiese. Pero vemos cómo esas palabras Dios las utilizó para que el pueblo de Nínive se arrepintiese. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias porque nos permite en este día meditar en su palabra. Sea usted obrando en nuestras vidas conforme a su voluntad y que lo que podamos meditar en el día de hoy sea solamente por su voluntad próspero en nuestros corazones. Quite de nosotros toda aprensión, toda vanagloria, todo deseo personal de ser considerado, más su Santo Espíritu obre en nuestros corazones con humildad y sencillez para acatar también el consejo que usted nos entrega. Lo rogamos en Jesús nuestro Salvador. Amén. El capítulo 4 nos dice, voy a leer los primeros 4 versículos. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. Lloró a Jehová y dijo: Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, ruégote que me mates, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? El capítulo 4 comienza diciendo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y enojóse. ¿Cuál era el mandato de Dios a Jonás? Que predicase el mensaje de salvación. No había otro. ¿Y qué esperamos nosotros cuando predicamos el mensaje de salvación? Que el pecador se arrepienta. Y Jonás predicó el mensaje de salvación, el pueblo se arrepintió, pero Jonás se entristeció, se apesadumbró. Apesadumbró significa afligirse, triste, disgustado. Es como una tristeza enojosa. La palabra enojosa aquí viene del hebreo que se refiere a indignar, arder de cólera, celo, airar, alterar. Me imagino a un Jonás que, bueno, el relato nos cuenta que Jonás, después que él predicó su mensaje, él se fue a un alto, a un cerro, y de ahí miraba y esperaba la destrucción de Nínive. Porque Dios le dijo que si el pueblo no se arrepentía, él lo iba a destruir. ¿Recuerdan? Ahora bien, la condición: si el pueblo no se arrepiente, los destruiré. Si no se vuelven de su mal camino, Dios los iba a destruir. Y pregona contra ella porque su maldad ha subido delante de mí. ¿Ya? Y pregonó Jonás. Esta segunda vez fue, predicó, exhortó con las palabras simples que dijeron: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pero el pueblo se arrepintió. El versículo 9 del capítulo 3 dice: ¿quién sabe si se volverá y arrepentirá Dios y se apartará del furor de su ira y no pereceremos? Palabras del rey de Nínive. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Porque Dios es un Dios misericordioso. Eso ya lo hemos visto.
el libro de Jonás nos muestra a un Dios bondadoso, un Dios de segundas oportunidades. Y el ejemplo de Jonás es claro, es evidente. Jonás no obedeció, huyó de la presencia de Dios a Tarsis, fue en medio de la tormenta lanzado al mar y Dios lo preservó en vida y le da una nueva oportunidad para hacer su voluntad. Ahora bien, ¿por qué se afligió? ¿Por qué se entristeció? ¿Por qué se disgustó Jonás? Porque Dios no había castigado a Nínive. ¿Usted en ocasiones se siente así? Cuando vemos que el pecador prospera más que el creyente en Jesucristo, cuando vemos que el pecador tiene el pasto más verde que yo, se dan cuenta en muchas ocasiones, el creyente tiende a mirar al pecador y la prosperidad del pecador y en base a eso cuestiona la voluntad de Dios. Hermanos, la verdad que cuando nosotros estudiamos y nos detenemos en el libro de Jonás, tenemos que hacernos varias preguntas, varios análisis personales que nos llevan a ver si realmente nosotros somos creyentes salvados por la sangre de Cristo y segundo, si somos fieles a Dios. Cuando la fidelidad se muestra en que yo acepto la voluntad de Dios. ¿La aceptamos tal cual es? Quizás muchas veces nos apesadumbramos o nos enojamos, nos indignamos delante de Dios. ¿Hasta qué punto llega la falta de espiritualidad de Jonás? ¿Ha pensado en aquello? ¿Ha pensado hasta qué punto llega esta falta de intimidad con Dios? Porque Jonás ve que Dios perdona al pecador cuando se arrepiente, pero se enoja. ¿Será que actuamos así también nosotros? Nuestra vida, ¿cómo llevamos nuestra vida a otro nivel espiritual? Y la pregunta que tengo aquí al final dice, ¿cuál fue el motivo del enojo de Jonás? Bien, primero, ¿hasta qué punto llega la falta de espiritualidad de Jonás? Respondamos. Llega a un punto de odio hacia el pecador arrepentido. Llega a un punto de ira, de enojo contra Dios por perdonar al pecador. Ahora bien, esa fue la vida de Jonás. Comparémosla con la nuestra. Nuestra vida. ¿Cómo podemos llevar nuestra vida a otro nivel espiritual? En nuestra evaluación espiritual de cómo estamos en relación con Dios. Estoy orando todos los días, estoy leyendo la Biblia todos los días, estoy dando un buen testimonio todos los días, estoy reconociendo mi pecado delante de Dios todos los días. ¿Cómo esta vida espiritual la llevamos a otro nivel? Es interesante. ¿Cómo podemos mejorar espiritualmente? ¿De qué manera me puedo santificar más? Y aquí hay un gran trabajo que debemos realizar. Quitar el orgullo y la vanidad de nosotros. Jonás no quitó su orgullo. Él quería que Nínive fuera destruida porque eran malos. Por eso no quería ir a predicar. Y lo da a conocer aquí en el capítulo 4. Porque sabía que Dios es misericordioso y que podía perdonarlos. Por eso no quería ir. Pero no existirá la necesidad de nosotros de amar al pecador, de amar al prójimo, de amar la voluntad de Dios. Cuando paso por una enfermedad, cuando quedo sin trabajo, me mantengo en la misma o en el mismo nivel de fidelidad que cuando estaba en bien. Lamentablemente muchos creyentes, cuando viene la aflicción, cuando viene la dificultad, se olvidan de Dios, se olvidan de su fe, se olvidan de las promesas de Dios y empiezan a actuar pecaminosamente. ¿Cuál fue el motivo del enojo de Jonás? La misericordia de Dios. ¿Cuál es el motivo de enojo de nosotros contra Dios? Y podrán decir, a lo mejor, no, es que no estoy enojado con Dios, pero del momento en que mi relación con Él se quiebra por mi pecado, ya hay un enojo con Dios. Cuando Dios, por ejemplo, cuando nos enfermamos o quedamos sin trabajo, ¿cuál es nuestra reacción hacia Dios? ¿Nos aferramos más a Él o lo cuestionamos? ¿Por qué, Señor? Más aún, ni siquiera le hablamos. Más aún, empieza a aflorar en nosotros el enojo con las personas que nos rodean, quizás la falta, el desánimo de congregarnos, la falta de interés en las cosas espirituales. ¿Será que
el motivo del enojo de Jonás también es el nuestro, la falta de comprensión del poder y la soberanía de Dios. Preguntas, dudas puse en esta sección. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y arrepintióse del mal que había dicho les había de hacer y no lo hizo. Jonás 3:10. Esto produjo en Jonás un enojo tan profundo que no aceptó la voluntad de Dios. Le costó, en realidad, si terminamos de leer, parece o da a entender que Jonás nunca aceptó la voluntad de Dios de misericordia hacia estos pecadores. Hacer la voluntad de Dios debemos hacerla con amor y gozo. Pensaba, y creo que lo comenté en el estudio pasado anterior, cuando Jonás predicaba. Ya, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No usó la elocuencia o un mensaje más profundo. Simplemente les dijo, ustedes van a ser destruidos. Dios usó esa predicación, que pudo haber sido con desánimo, sin interés, porque Dios hace su voluntad sí o sí. Hacer la voluntad de Dios es mejor hacerla con amor y gozo. Es que hacerla con amor y gozo cambia nuestra actitud. Nos llena de alegría, nos llena de motivación, nos llena de esperanza, nos llena de fe. Cuando Dios nos dice, lee la Biblia y llora cada día, como el corito. Cuando lo hacemos con interés, aprendemos. Pero cuando lo hacemos por obligación y con desánimo, no entendemos la palabra de Dios. Lo mismo sucede en el amor al prójimo, en la predicación del Evangelio, en nuestro testimonio. Muchas veces pecamos y lo tomamos tan a la ligera que inclusive creemos que estamos en la razón. Ni siquiera nos autodisciplinamos. No somos cuidadosos en que si estoy en una falta debo tomar una distancia de la santidad de Dios hasta ser restaurado. Mucho más, ni siquiera me gusta ser restaurado. ¿Por qué? Porque tengo que reconocer mi falta delante de otros. Aceptar la voluntad de Dios es decir, Señor, es lo mejor. Lo que yo quiero no tiene sentido, no vale. Hacer la voluntad de Dios con amor y con gozo. No con desánimo ni por obligatoriedad, obligados. No por obligación. Debe haber en nosotros un sentir profundo de agradar a Dios, de gozar de su voluntad, porque los resultados cambian y disfrutamos más. En el versículo 2 dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me precaví, me cuidé huyendo a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Aquí orar, viene la palabra palal, que describe el acto general de oración, ¿ya? Una oración con especial sentimiento. En este caso, ira, indignación. Miren la oración de Jonás. No fue una oración de gratitud, no fue una oración de alabanza, sino que una oración con este sentimiento de ira, de indignación. ¿Por qué? ¿No es esto lo que yo decía estando en mi tierra? Por eso huí de tu presencia. Porque sabía que tú eres, y mira la característica que da Dios. Jonás sabía quién era Dios, sabía su misericordia, de su bondad, pero aún así no hizo su voluntad con agrado, con amor y con gozo. La actitud de la oración de Jonás, ¿no te dije yo que esto ibas a hacer? Cuando Dios nos envía a hacer su voluntad, seguro que en muchas ocasiones vamos a encontrar que es algo inexplicable. ¿Por qué? Nosotros no estamos llamados a cuestionar a Dios. Estamos llamados a obedecer al Señor Todopoderoso. Si nosotros obedecemos, hay gozo en nuestra alma porque lo hacemos con amor, con dedicación. Esta oración, que es una oración, no hay
quizás muchos empiezan a analizar el orar. No, esta oración es una oración general, describe el acto general de la oración, esta palabra. Pero en esta oración hay un sentimiento especial. Y en el caso de Jonás propiamente tal, es un caso de ira, indignación. Quizás nosotros a lo mejor sin darnos cuenta hemos orado así. ¿Por qué, Señor? En este reclamo que le hacemos a Dios. ¿Por qué yo tengo que pasar por esto? ¿Por qué me sucede esto otro? No vemos la soberanía ni la voluntad de Dios. ¿Entendemos la soberanía? Quizás es una pregunta que a lo mejor vamos a tener que contestar en algún momento. Porque la soberanía de Dios habla que el Señor ejecuta su voluntad con nosotros o sin nosotros. En forma muy simple, sin profundizar tanto. La soberanía de Dios ejecuta lo que Dios quiere sin necesidad de nosotros o, como en muchos casos, dándonos la bendición de ser útiles. Pero mira la actitud de la oración de Jonás. ¿No te dije yo que esto ibas a hacer? ¿No es esto lo que yo te decía estando aún en mi tierra? Jonás se entristeció y le hace este reclamo a Dios a través de su oración. ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos llevando nuestra vida espiritual? Cuando pensábamos, ¿cierto? ¿Hasta qué punto llega la falta de espiritualidad de Jonás? ¿Hasta qué punto llega la falta de espiritualidad nuestra? ¿Cómo podemos llevar nuestra vida a otro nivel espiritual? Me refiero a este crecimiento en santidad, en consagración, en dedicación. Si hasta me cuesta aportar para la iglesia, si me cuesta ir al templo, si no me dedico a buscar la comunión con los santos. Hoy, por ejemplo, que estamos impedidos de reunirnos en los templos, quizás para muchos es, hoy qué bueno, ya no tengo que estar con los hermanos. Pero hay muchos que tienen necesidad. Y ahí está el llamado. ¿Qué estoy haciendo yo para poder buscar la comunión con otros creyentes? Porque a lo mejor, en muchos casos, hay hogares donde no va toda la familia al templo o a la iglesia. No son todos creyentes en Jesucristo. A veces es un esposo o la esposa, o son los hijos, o son los papás. ¿No será que estamos desperdiciando la oportunidad de edificar a nuestra familia a la luz de estos nuevos medios de servicio, de adoración al Señor? Ahí tengo otra invitación para ti, a que puedas esforzarte en estar en comunión con hermanos. No mires sus pecados ni sus faltas, mira la oportunidad de comunión, de edificación. Restauremos al caído para que pueda estar en comunión perfecta con Dios. Y el que está caído valore el amor de su prójimo en la necesidad de restauración y de poder edificarse mutuamente en la palabra del Señor. ¿No te dije yo que esto ibas a hacer? ¿Cuál es el reclamo que le hacemos a Dios hoy? ¿Cómo estamos llevando nosotros este tiempo de servicio, de trabajo al Creador? La palabra de Dios nos dice claramente lo que pasó con Jonás. Porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo a enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Jonás sabía cómo era Dios. Jonás sabía que era bondadoso. Yo escribí el pasaje ahí, pero lo estaba leyendo en mi Biblia porque lo tengo subrayado, en el sentido que usted sabe cómo es Dios. ¿Sabe cómo es Él? Un reclamo a Dios, con esto justifica su acto de huir de la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Jonás estaba justificando su pecado, su desobediencia. Un reclamo a Dios, con esto justifica su acto de huir de la presencia de Dios. Justificamos nuestras faltas, nuestra negligencia, nuestra falta de fe, nuestra falta de consagración, nuestro pecado, en la forma que procede de Dios. Ahora bien, el que yo no realice la voluntad de Dios Todopoderoso es culpa de Él y no mía. Esto estaba diciendo Jonás. El que yo no realice la voluntad de Dios es culpa de Él y no mía. ¿Por qué? Porque Él me hace cosas que yo no entiendo. ¿Le ha sucedido eso? ¿Que le echa la culpa a Dios?
por no comprender su voluntad. Amado hermano, cuando nosotros leemos la Biblia y nos edificamos en ella, comprendemos la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Nuestra fe, nuestro nivel espiritual nos permiten también aceptar la soberanía de Dios. Pero es lamentable que nos justifiquemos o justifiquemos nuestros pecados delante de Dios por la forma en que Él procede. Aún conociendo cómo es Dios. Yo puse aquí, aún conociendo cómo es Dios. ¿Por qué hacemos esto? Jonás conocía a Dios. ¿Se dan cuenta en el relato del versículo 2? Porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso. ¿Ve? Sabía yo que tú perdonabas, te retractabas, que te arrepentías del mal, que eras tardo para enojarte, de gran misericordia, que eres clemente, piadoso. Yo lo sabía. Entonces, ¿por qué se asombra Jonás de la obra de Dios? Sabemos cómo es Dios, ¿cierto? Si sabemos cómo es Dios, debemos aceptar su plan. Debemos aceptar su voluntad. ¿Estás dispuesto tú a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a aceptar todo el plan de Dios? En muchas ocasiones, Dios pone en nuestra vida a personas de las cuales nosotros aprendemos. Aprendemos a imitar lo bueno para la honra y gloria de Dios. Y cuando hay errores en las personas, aprendemos a no cometer los mismos errores. No somos llamados a juzgar, a criticar. Somos llamados a consagrarnos, predicando el Evangelio de Jesucristo. Hoy, ¿cómo te estás consagrando? ¿Cómo estás sacando de tu vida el pecado? ¿Cómo estás llevando tu vida cristiana a otro nivel de mayor consagración, de mayor dedicación? ¿O estás justificando tus faltas delante de Dios por el plan que Él desarrolla? Porque muchos se justifican hoy de no llevar una vida santa porque no pueden estar en el templo por esta pandemia que Dios permitió que ocurriese. No, Dios permitió todo esto para que la iglesia se consagre, para que la iglesia valore los tiempos de Dios. Te invito cariñosamente a no cuestionar a Dios por su plan, sino a obedecerle y aceptarle en amor, en sumisión. Haz la voluntad de Dios, que siempre es agradable y perfecta. Que el Señor nos bendiga en este día y nos permita a través de esta meditación poder edificarnos cada día en su palabra. Que el Señor les guarde. Oramos. Dios eterno, bendíganos en esta hora y que su palabra que habite en nuestros corazones para poder practicar, Señor, cada uno de sus mandatos. Pero por sobre todo permítanos aceptar su voluntad para que aceptándola podamos crecer espiritualmente en santidad, en consagración. Que no miremos, Señor, a quien está al lado nuestro en su forma de servicio, sino que nuestra relación, que es personal con usted, nos lleve a un nivel más alto de pureza, de santidad, de dedicación para su honra y su gloria. Bendiga a su iglesia, Señor, para que cada día aprenda de su palabra. Que no miren a este hombre que es pecador e indigno también, sino que a su Santo Espíritu que obra en los corazones con verdad y poder. Lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga y les guarde.